El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por tu vida y qué bueno que estás en una cápsula más del pan nuestro de cada día, escuchando estos audios. Y bueno, pues quiero leer, por favor, si me acompañas a Romanos capítulo número 7, versículos 14 al 24. Y dice así la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por cada uno de aquellos que está escuchando este audio. Creemos, Padre bendito, que será un tiempo de bendición, un tiempo donde tu palabra, Señor, nos anime, nos ayude y sobre todo, Dios bendito, es tu gracia, tu misericordia y tu favor en nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo quiero hablarte un poquito acerca del reconocer mis debilidades. Sabes, en esta porción vemos a un Pablo luchando constantemente contra todo aquello que lo quiere alejar de Dios y de una vida de honra y limpieza. Y si nosotros leemos o ponemos atención a esta porción, Pablo tiene una actitud de aborrecimiento contra todo aquello que no agrada a Dios. Pero también, y esto es bien importante, Pablo reconoce su debilidad, reconoce que por sí mismo, por su propio mérito, por su propia cuenta, él no puede agradar a Dios, sino que realmente necesita de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios. Y bueno, precisamente es esto, reconocer que somos débiles. Hay beneficios al reconocer nuestras debilidades, pero antes que pasemos a esto, yo quiero explicar un poquito qué es una debilidad. Y bueno, yo encontré aquí algunas cosas y en primer lugar, una debilidad quiere decir falta de fuerza. Obviamente, si lo ponemos en la parte física, pues es falta de fuerza física para llevar a cabo un trabajo, pero también podemos ponerlo en nuestras emociones. ¿Está bien? Falta de fuerza en nuestras emociones, falta de fuerza en nuestro carácter. Y una debilidad, de acuerdo a la palabra, es todo lo que me seduce y me hace distraerme del propósito y camino de Dios. Un ejemplo. Por ejemplo, Pedro era demasiado impulsivo. Esta era una debilidad en él. Muchos dicen, es que era parte de su carácter. Bueno, realmente su carácter no estaba formado completamente y por eso es que esta parte que era de él lo hacía ser débil muchas veces en sus convicciones. Por ejemplo, él negó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque al principio dijo, Señor, no, nunca te voy a negar. O también en una ocasión el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que muy pronto iba a morir. Entonces Pedro, en esa impulsividad, notamos, habla otra vez y dice, no, Señor, esto no te acontezca.
Y el mismo Señor Jesús lo reprendió, de hecho le dijo algo fuerte, le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Notamos? Entonces Pedro tenía una debilidad que tenía que ser corregida. Y más adelante vemos a esta debilidad de Pedro precisamente haciendo mella en él cuando dice que venía con los judíos, cuando venían judíos a comer con él, y dice que él comía con ellos y se apartaba de los gentiles, o sea, él los hacía a un lado por querer quedar bien con los judíos. Entonces ahí es a donde vemos a Pablo reprendiendo a Pedro, reprendiendo esta debilidad. ¿Notamos? Otro ejemplo, por ejemplo, en la vida de Salomón, su debilidad, ¿qué era? Aunque era muy sabio, eran las mujeres, porque dice que aún estas mismas lo llevaron a que adorara dioses ajenos. ¿Está bien? Entonces, vamos, cada uno de nosotros, amados que me están escuchando, iglesia hermosa, tenemos debilidades en nuestras vidas, pero lo importante no es saber que las tenemos, sino es reconocer delante de Dios que las tenemos. ¿Para qué? Bueno, aquí es a donde viene el segundo punto precisamente. ¿Por qué reconocer mis debilidades? Bueno, mira, quiero que me acompañes por favor al libro de los Salmos, capítulo número 139, y mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 23 al 24. Salmo 139, versículo 23 al 24, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si nosotros leemos aquí, el salmista está reconociendo sus debilidades, está reconociendo que lo examine, porque dice: a ver si no hay en mí camino de perversidad. Entonces, ¿por qué reconocer mis debilidades? En primer lugar, crea en mí un sentido de responsabilidad hacia Dios y su presencia. Cuando yo reconozco que soy débil, entonces lo que le estoy diciendo a Dios es que me ayude. En este caso el salmista le está diciendo: examíname, ve si hay en mí camino de maldad. O sea, necesito tu limpieza, necesito que me ayudes en estas debilidades, necesito que hagas algo conmigo, porque yo solo no puedo. Entonces, cuando yo reconozco mis debilidades, esto crea en mí un sentido de responsabilidad hacia todo lo que conlleva el seguir a Dios. ¿Notamos? Ahora, fíjate, ¿por qué es bueno que reconozca mis debilidades? Porque puedo pedir ayuda. Ahora acompáñame a Salmos, capítulo número 51, por favor. Sí, de hecho, podríamos leer todo el Salmo, porque habla precisamente de esto, pero ahorita solamente vamos a ver algunos versículos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Mira lo que dice el versículo 3. Porque yo conozco o reconozco, dice, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Notamos, si nosotros seguimos leyendo, el salmista constantemente le está diciendo a Dios: crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego hay otra parte donde dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco. O sea, está pidiendo ayuda. ¿A quién le está pidiendo ayuda? Obviamente a Dios. Cuando yo reconozco mis debilidades, entonces reconozco que necesito la ayuda de Dios para poder con estas debilidades. Miren, debemos aprender a reconocer
que tenemos tantas cosas que nos quieren alejar, que nos quieren separar de Dios, que quieren que no busquemos a Dios con todo nuestro corazón. A veces ponemos el pretexto, ¿verdad?, de que las circunstancias o la enfermedad o no sé, algo que está sucediendo en nuestras vidas, pero muchas veces no necesariamente es esto. ¿Sabes muchas veces de dónde proviene el problema o dónde está la verdadera situación o raíz de todo esto? Dentro de nosotros, en nuestras propias vidas. Entonces, cuando yo aprendo a reconocer que tengo estas debilidades y que necesito ayuda, puedo pedir ayuda. ¿Está bien? Puedo acercarme a Dios y puedo hacer válida la palabra que dice: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia y la misericordia. Y fíjate, aquí es a donde viene esta parte tan hermosa, para que hallemos el oportuno socorro. Ahora, ¿por qué es bueno reconocer mis debilidades? Porque hay un crecimiento y hay una limpieza para mi vida. Hay una verdadera libertad. ¿Notamos? Hay una verdadera libertad en mí. Por eso la palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados, ¿qué sucede? No prospera. Pero el que los confiesa, ¿qué dice la palabra? Alcanza misericordia. Hay una libertad en mi vida. Y por último, en este punto, entiendo quién me hace fuerte. Mira, acompáñame por favor a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12, por favor. Y aquí, en una manera muy hermosa, el apóstol Pablo precisamente habla acerca de esto. Y dice así la palabra de Dios, versículo número 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo reconozco mis debilidades, entonces Dios me ayuda y me hace más fuerte para poder ir en contra de esas debilidades, para poder vencer esas debilidades. Obviamente, por último, y con esto quiero terminar, ¿quién nos librará de estas debilidades? ¿Quién nos ayudará con esto, con lo que batallamos día con día? Obviamente, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Y mira lo que dice Romanos capítulo número 7, versículo número 25, por favor. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice, gracias doy a Dios, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. De hecho, estamos terminando en donde comenzamos, ¿verdad? Es tan importante. Pablo está reconociendo sus debilidades. Pablo está reconociendo que él solo no puede enfrentar estas debilidades, pero también está reconociendo quién lo puede ayudar y quién le puede librar y quién es el que está con él, como dice su palabra, como poderoso gigante. Pablo entendía y reconocía quién era la roca eterna de su salvación, quién era su escudo y su fortaleza, quién era su pastor, quién era aquel que lo podía librar. ¿Notamos? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque todos los que son guiados, versículo 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios nos llama a dejar toda debilidad de nuestras vidas y fortalecernos cada día en Él y su palabra para ser fuertes y seguir en su camino.
No sé con qué estamos batallando en este momento. Lo que sí sé, amado, es que Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, quiere hacernos libres de esto. Quiere ayudarnos en nuestras debilidades. No tengas ningún temor. Acércate a Dios. Pídele que te ayude, amados. Vamos a pedirle con todo nuestro corazón. Y tal vez estamos luchando, estamos batallando con algunas cosas. Pero ¿qué dice su palabra? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando creemos que somos débiles, entonces dice su palabra, somos fuertes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en esto. Tú nos ayudas en todas las cosas. Por nuestra cuenta no podemos hacer nada. Por nosotros mismos, Señor, no podemos salir. Pero Dios, tu palabra dice, Padre bendito, que tú eres el Dios que sostiene nuestras vidas, que nos lleva de nuestra mano derecha, dice tu palabra, que no tenemos que temer, porque tú estás con nosotros como un gigante poderoso. Te damos muchas gracias. Y todos aquellos que estemos batallando con algo, Señor, te rogamos, ayúdanos. Lo reconocemos, necesitamos tu ayuda y creemos, Padre bendito, que esto, Señor, será quitado de nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, amado. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.